Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Les voy a hablar entonces hoy de carcinoma de orofaringe HPV relacionado. Antes que nada, quería contar un poquito de la epidemiología a nivel mundial. Hay una página que ustedes pueden entrar que es un buscador, que es el Lobocan, donde van a encontrar un montón de datos actualizados sobre el cáncer, tanto la incidencia, la prevalencia, la mortalidad, de todo tipo de cáncer, y la verdad que está bueno porque es un sitio donde ustedes pueden ingresar, que van a saber que los datos están actualizados. En este caso, entonces, lo que nos informa es que el carcinoma de cabeza y cuello corresponde a la sexta posición en cuanto a la incidencia de nuevos casos de cáncer a nivel mundial. De estos, los 834.000 son nuevos casos de carcinoma de orofaringe, de los cuales se registran 320.000 muertes al año. A nivel de nuestro país se informan 3.200 por año nuevas de carcinoma de orofaringe y 1.900 muertes. Y dentro de estos números nuevos que están la incidencia está en aumento, encontramos 52.000 nuevos casos de HPV relacionados, sobre todo en países desarrollados. Se cree que en Estados Unidos hay un 90% de los carcinomas de orofaringe son HPV positivos, y por ejemplo en Canadá un 70%. Entonces, a modo de introducción, decimos que este tipo de patologías tienen una curva de prevalencia bimodal entre los 25 y 30 años y los 55 y 64. La localización va a ser un 30% en la orofaringe, un 2.3% en la laringe y un 2.1% en la cavidad oral. La sublocalización más frecuente es en la amígdala, en la base de la lengua. Los genotipos predominantes son P16, P33 y P18, pero el P16 a la cabeza, y es más frecuente en hombres que en mujeres. Entonces, que hablamos un poquito de un repaso anatómico rápido, de qué estructuras anatómicas estamos hablando cuando hablamos de orofaringe. Nosotros hablamos entonces de paladar blando, pared faríngea lateral, amígdalas y base de lengua, ¿sí? El tercio posterior de la base de la lengua. En una vista posterior, el límite inferior va a estar dado por una línea horizontal que pase por la epiglotis y el hueso dioides. Además, en sus laterales se va a relacionar con los espacios laterofaringios, y a nivel posterior, a nivel del espacio prevertebral, a nivel de la tercera vértebra cervical. Y es importante porque además no es infrecuente encontrar linfomas en esta área, porque además de tener las amígdalas palatinas, tenemos las amígdalas linguales y las anillas de Waldeyer, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esta entidad, nos vamos a estar refiriendo a esta zona anatómica. Y para hablar un poco de este tipo de patologías, obviamente que estamos hablando de un cáncer que, como dijimos, está asociado al HPV, que está en incremento, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que entender un poco de lo que nos encanta a nosotros, que es la parte del virus, que en realidad mucha idea no tenemos, pero al menos para poder entender cosas básicas de esta entidad es importante que tengamos en cuenta. Primero, es un virus que es un ADN virus, pertenece a la familia de los papilomaviridae. Existen 4 genotipos distintos, virales a nivel genital. Tenemos HPV de bajo riesgo y de alto riesgo. Bajo riesgo del 6 y el 11 son los más frecuentes, y el alto riesgo el 16. Hay otros, pero yo les menciono este para que no haya confusiones con respecto a esta clase. Es un virus que tiene una característica, tiene tropismo epitelial, significa que va a interactuar tanto con el epitelio de la piel como de las mucosas, y los oncogénicos tienen mayor tendencia a persistir. Es un virus que tiene cápside proteica, no tiene envoltura. Acá en la derecha de la imagen podemos ver un esquema de lo que es el genoma. Entonces lo dividimos en los que son la E, que es la E6, E7, E1, E2, E4, E5, que estas son proteínas que tienen que ver con la replicación y es de manera temprana, por eso se llama E de early. Y el L, que es de late, que son las proteínas que tienen que ver con el ensamblaje del virus. Y acá en el medio está la región control, que es el LSR. Ahora bien, nosotros lo que vamos a hablar un poquito más adelante de las próximas diapositivas, que es lo que más nos importa por esta entidad, son estas 2 proteínas que son las que quiero que más les quede, que es E6 y E7, que son los oncogenes virales, ¿sí? Entonces, hablando un poco del ciclo de vida de este virus, nosotros sabemos primero que es un virus que tiene latencia, así que eso después lo vamos a ver un poquito, pero que sobre todo, que como les dije, que tiene tropismo epitelial. Entonces, lo primero que pasa es que se encuentra con una mucosa, un epitelio que hay una microabrasión. Entonces ingresa y se va a situar en lo que es la membrana basal del epitelio, porque es la zona donde las células tienen mayor actividad mitótica. Entonces ingresa en la célula del huésped, y a medida que va conforme, digamos, desde la base hasta la superficie donde va a salir ya el virus ensamblado, va a utilizar toda la maquinaria genómica del huésped para poder replicarse. Y una vez que sale, que acá estaría ya ensamblado, va a salir y va a producir una infección activa.
Ahora, esta infección pueden pasar dos cosas, que sea clínica o subclínica, y a su vez que sea autolimitada, que es lo que frecuentemente pasa, se autolimita. Pero cuando no se autolimita y encima está frente a un genotipo, que este genotipo es es un alto riesgo, como por ejemplo el P16, entonces en ese caso esto va a mutar y va a generar una transformación maligna, ¿sí? Entonces, como yo les había dicho antes, teníamos dos proteínas que eran importantes, ¿sí? Que son las E6 y E7. Estas dos proteínas, ¿por qué son importantes? Bueno, porque son las que van a interactuar con supresores de tumores. Hay una supresora de tumores que por ahí los conocemos desde hace mucho, que es en la facultad, que es el P53. El P53, entonces, lo que hacía era interceptar a las células que tenían que ser eliminadas, a la apoptosis, y otra parte a la reparación de la célula. Entonces, una de estas células, que la E6, va a interactuar con la P53. Y la otra, que es la oncogénica E7, va a interactuar con otra, que es la proteína P de retinoblastoma. Y lo que hacen todo el tiempo, entonces, es alterar lo que es la proliferación celular. Hace que todo el tiempo la célula esté en proliferación, y entonces, como no tenemos la guardiana, digamos, de la apoptosis, que sería la P53, hace entonces que se generen anomalías celulares. Y esto va a hacer que, a su vez, después lo vamos a ver un poco más también, que aumente la sobreexpresión del P16, ¿sí? Ahora bien, nosotros sabemos que cuando tenemos unas células que son potencialmente malignas, o sea, nosotros cuando tenemos un carcinoma de orofaringe HPV negativo, lo que va a pasar es que nosotros tenemos lesiones en donde potencialmente malignas, o sea, lo podemos ver, por ejemplo, un Lincoln plano, una leucoplasia. La característica principal de este tipo de entidades es que justamente nosotros carecemos de eso. No nos podemos dar cuenta si el paciente tiene o no tiene un tumor, porque no lo podemos sospechar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La mucosa normal va a tener una infección oral por HPV. Pero, ¿qué pasa? Como les dije antes, esto es autolimitado. Entonces, como es autolimitado, puede pasar a la eliminación. A veces esto no pasa, persiste, porque los oncogenes que tienen los genotipos malignos tienen más tendencia a la persistencia, a la progresión, generan lesiones precancerosas, pero que nosotros no lo podemos evaluar. Entonces no sabemos si hace una regresión o si continúan, ¿sí? Porque no se puede ver. Se genera la invasión porque ya se integra el genoma y ahí se forma el carcinoma escamoso orofaringe. Ahora, el tiempo no se sabe, porque hay como unas lagunas en los conocimientos, todavía falta un montón de investigación, ¿sí? Pero lo que se cree es esto. Ahora bien, en el cervix, por ejemplo, que ahora les muestro unas diapositivas para comparar, vemos que el HPV a nivel del cuello uterino está súper estudiado, ¿sí? Pero todavía lo que es la cavidad oral, orofaringea, está todavía en estudio. Entonces, lo que podemos ver es que la transmisión con respecto a lo que es el HPV oral va a ser predominantemente sexual, por eso va a ser uno de los factores de riesgo más importantes, tanto la conducta sexual, la asociados al número de parejas sexuales. La transmisibilidad actualmente está desconocida, donde se afecta con más frecuencia en las criptas amigdalinas. La prevalencia en infección en la población adulta es baja, porque se ve más, justamente la característica típica de este tipo de pacientes es que nosotros nos vamos a perder un poco de lo que es las lesiones primarias, porque no lo vemos, porque no tienen estas características de lesiones precancerosas que sí tiene el escamoso HPV negativo, y encima son pacientes jóvenes que no fuman y demás. El tipo más frecuente es el P16, aumenta así con la edad, como les dije, es bimodal, y ven que todo esto está como desconocido todavía, no se sabe, porque está justamente en miras de investigación. Y obviamente está mayor en países desarrollados. Y en este otro cuadro les muestro cuál es la diferencia entre un carcinoma escamoso HPV negativo versus al positivo. Los factores de riesgo entonces, en el HPV positivo decimos que es el número de parejas sexuales, la incidencia está creciente versus a la del HPV negativo que está decreciente, la localización más frecuente es en las amígdalas y en la base de la lengua, el estadio generalmente son tumores pequeños, ¿sí? Con aumento de la afectación ganglionar. Muchas veces vemos pacientes, estos están muy relacionados, por ejemplo, del primario desconocido, porque justamente no vemos la lesión precancerosa, pero el paciente ya no llega con un tumor cervical. Otra cosa particular que tiene, que en las imágenes ganglionares hay un componente quístico. Las histopatologías con mayor frecuencia o que tienen factores de riesgo son las basaloides no queratinizantes. Hay una sobreexpresión del P16, por eso tenemos la posibilidad, nosotros siempre hay que pedirlo cuando hacemos la biopsia. La supervivencia es mejor,
Es poco habitual la diseminación metastásica, no está asociada a comorbilidades, como sí lo está el HPV negativo. Los segundos primarios son poco frecuentes, y esta que es importante, que se habla de la prevención terciaria, que son las vacunas, que están en desarrollo, pero que hay algunos estudios que ahora informan de que disminuiría, digamos, este tipo de patologías si el paciente está vacunado. Este es un estudio que se publicó. Es un estudio retrospectivo de Ángel y colaboradores, que lo que ellos hicieron es evaluaron pacientes, hicieron un follow-up de 3 años a pacientes que tenían HPV positivo, HPV negativo, y fueron tratados de manera igual en estadios 3 y 4. Y lo que ellos llegaron a la conclusión es que los pacientes con HPV positivo tienen una supervivencia general a 3 años del 82.4% versus a los HPV negativos del un 57.1%, y que la tasa de mortalidad es menor al 58%. ¿Sí? Entonces, los factores de riesgo nuevamente, tenemos conducta sexual, como les dije antes, factores genéticos, la anemia de Fancioni. Hay pacientes que por alguna razón tienen más facilidad a poseer este tipo de patologías, y el tabaquismo, y acá quiero hacer una salvedad porque les dije antes que no estaba asociado al tabaquismo, pero hay ciertos estudios que lo que dicen es que si bien, obviamente el tabaquismo está asociado directamente al carcinoma escamoso HPV negativo, si nosotros tendría como un papel protector el HPV frente a esta entidad, ¿no? Entonces, pacientes que fuman y que encima tienen HPV positivo perderían como ese factor protector que tiene el virus contra el cáncer, ¿sí? Entonces, hay ciertos estudios que lo que dicen es que un paciente que es fumador y tiene un HPV positivo tiene un alto riesgo de sobrevida, o sea, la sobrevida disminuye a un 42%, y que además tiene un riesgo de recurrencia de 5 veces mayor que los que no fuman, ¿sí? Es decir que, bueno, o sea, en realidad sería como un efecto, como un factor de riesgo secundario, digamos. Y por otra parte, el diagnóstico, como siempre, obviamente esto, lo de siempre de todos los que son los tumores, la anamnesis, el examen físico como corresponde, la laringoscopía, si tenemos un paciente con una tumoración laterocervical, hacerle la PAF, sobre todo, como les dije previamente, este es un tumor que se suele asociar a pacientes con un tumor primario desconocido por esto, porque no vemos la lesión cancerosa, precancerosa, entonces es importante hacerle la PAF y las imágenes. Ahora lo que más nos compete, digamos, de esta clase, porque si no sería todo igual, es la parte como más de inmunohistoquímica, para que entendamos todos un poco de qué se trata. Nosotros decimos, bueno, haces la biopsia y pedís P16. Y quizás, por lo menos, si uno no se pone a leer, no entiende muy bien qué es el P16. Entonces, hay algo que se llama biomarcadores, que tenemos tantos virales como celulares, y el P16 es un biomarcador. Entonces yo les había dicho previamente que el HPV contacta con una célula que está lastimada, ingresa, entra a lo que es el núcleo de la célula huésped y va a empezar a generar tu transcripción. O sea, va a usar todo el material genético del huésped para poder replicarse. Cuando hace eso y se integra el genoma del huésped, va a sobreexpresarse 2 proteínas que son las que yo les conté antes, la E7 y la E6. La E6, entonces, como les dije antes, va a interactuar con la P53, entonces se va a alterar y va a estar, la célula va a estar todo el tiempo en proliferación celular, y la E7 va a interactuar con otra proteína supresora de tumores, que es la P-retinoblastoma. Y esto lo que hace es aumentar un biomarcador celular, que es la P16, entonces la sobreexpresa. Y esto lo que nos está hablando es que hay una replicación viral, ¿sí? Entonces, dentro de lo que son los biomarcadores virales, tenemos el marcador del ADN virus, que nosotros lo que vemos es que hay una presencia del virus, eso es lo que nos informa. El ARNM, o sea, el ARN mensajero del E6 y E7, que es lo que nos dice que está transcripcionalmente activo, que es como el gold estándar, y las oncoproteínas, ¿sí? Que nos hablan de la transformación. Y los celulares, entonces, que es la sobreexpresión del P16. Entonces, a la hora de poder elegir, nosotros sabemos que lo que tiene alta especificidad y alta sensibilidad va a ser el HPV, que nos está informando que el HPV se está transcribiendo, o sea que hay una infección activa, va a ser, como les dije antes, el ARNM de las oncoproteínas. El P16 es un marcador subrogado, tiene alta sensibilidad, pero tiene baja especificidad, ¿sí? Y por otro lado, como les dije antes, el ADN, que nos está hablando de infección transitoria, y estas son las distintas técnicas con las cuales se puede ver, y es importante porque tiene un impacto pronóstico, pero lo que sería ideal para hacer un diagnóstico de que tenemos un paciente con un carcinoma de orofaringe que sea positivo para
HPV, sería estudiar entonces la RNM y además el P16. O sea, que el paciente debería de tener las dos cosas. En muchos lados, cuando el P16 es dudoso, lo que se hace es, además, se hace, digamos, la parte transcripcional. Ahora bien, vamos un poco al tratamiento. Esto es importante porque, ¿por qué nos importa tanto también? Porque todo el desarrollo de este tipo de patologías lo que hizo es que en la última actualización del IJCC en 2018, lo que hizo es cambiar la estadificación tumoral. O sea que, miren el impacto que tiene esta patología, o sea, este tipo de entidad, que se cree que es como una entidad aparte, porque cambió toda la estadificación. ¿Cuál es la identificación que se cambió? En realidad se cambió el T4 y el estadio justamente N. Entonces decimos que, bueno, T0 obviamente no hay primario identificado, T1 un tumor de 2 centímetros o menor, un T2 un tumor mayor a 2 pero no a 4, o sea, entre 2 y 4, un T3 mayor a 4, que se extiende a la parte lingual y a la epiglotis, y el T4, que ya es cuando invade la laringe, a músculos extrinsicados de la lengua, al pterigoideo y demás. Es decir que ahora les muestro los estadios y la comparación de cómo se modificó en el anterior. Y acá los N, no sé si recuerdan, en realidad el N1 habitualmente va a ser menor a 3, ¿sí? En cambio en este caso el N1 va a ser 1 o mayor a ipsilateral, con un tamaño menor a 6 centímetros, el N2 contralateral o bilateral mayor a 6 centímetros, y el N3 ya cuando hay más de 1, que son mayores a 6 centímetros. Y acá están los estadios y la comparación. Entonces un estadio 1 en la nueva clasificación va a corresponder a un T1, T2, N0 y N1, un estadio 2 va a ser un T1, T2, N2, o un T3, N0, N2, un estadio 3, T4 o ya cuando tiene N3 positivo, y el estadio 4 ya va a ser con metástasis a distancia, que en realidad este tipo de entidades, si bien puede pasar obviamente, porque si hay compromiso ganglionar, nosotros vamos a pensar, como siempre, que va a tener enfermedad a distancia, en general tiene menos chance de producirlo. Entonces, con respecto al tratamiento, estadios tempranos, que hablamos T1, T2, N0 o N1, con un ganglio único, en este caso menor a 3 centímetros, resección tumoral con vaciamiento, o puede ser IMRDT sola. En el caso de cuando sea un paciente que tiene HPV positivo, si tiene N negativo, si tiene cuello negativo, es un candidato a RT sola. Pero lo que se busca, digamos, es las cirugías conservadoras, y siempre el cuello se va a tratar en estos casos siempre, ya sea con radioterapia o en caso de vaciamiento. Los estadios localmente avanzados, que serían T1, T2, N2, T3, N0, N2 o T4, N3, se trata con radioterapia o quimioterapia como primera opción. Segunda opción, resección tumoral con vaciamiento, seguido con radioterapia o seguido con radioterapia y quimioterapia, o quimioterapia de inducción o radioterapia. Sí, también obviamente hay que evaluar, si el paciente tiene contraindicada la radioterapia, obviamente que en esos casos se va a hacer la resección tumoral. Con respecto a la cirugía del tumor, lo que está muy en boga es la cirugía robótica, cirugía láser o abordajes externos. Lo que se busca en general siempre es la preservación del órgano, para disminuir también, para preservar un poco la función de la orofaringe y disminuir todos los efectos adversos que pueda llegar a tener, porque obviamente que si las cirugías son más extensas, porque el tumor es más extenso, después la rehabilitación y demás va a ser mucho más cruenta. Con respecto al vaciamiento, como les dije, lo que es la radioterapia se va a tratar siempre, si se hace o se trata el cuello ipsilateral a la lesión, o si por ejemplo un tumor de base de lengua que pasa a la línea media, se tratan los cuellos de los dos lados. Cuando tenemos un cuello negativo, se hace un vaciamiento profiláctico de nivel 1 a nivel 4, cuando tenemos un N1, la disección se hace selectiva, de nivel 1 al 4, y ya cuando tenemos un N2 o un N3, se hace una disección radical modificada. Y otra cosa que es importante, y que es lo que ahora como está más en discusión, es el caso de la deintensificación del tratamiento. ¿Y en qué trata la deintensificación? Es decir, en reducir el tratamiento con radioterapia de este tipo de pacientes. Porque como son pacientes, digamos, es un cáncer que está asociado a HPV, si nosotros tenemos ciertos parámetros que nos hablan de bajo riesgo a diseminación a distancia, podemos entonces reducir los niveles de dosis de radioterapia para disminuir obviamente todos los efectos tóxicos que tiene la radioterapia, y a su vez también hay todos unos estudios, pero que todavía están en boga, o sea que están todavía en estudio, esa es como la contra que tiene, me estoy spoileando un poco la conclusión, pero
todos estos estudios son retrospectivos, todavía no hay un estudio hecho prospectivo donde nosotros podemos confiar para poder tratar de esta manera a los pacientes. Y también hay otros estudios de intensificación de la quimioterapia. Entonces, la de intensificación, pues, lo que se evalúa es la respuesta al tratamiento, ¿sí? Si hay una buena respuesta, la idea es disminuir el T y evaluar siempre si coexisten otros factores de riesgo. Lo que se dice entonces es que el HPV positivo tiene un mayor control local y ganglionar que los HPV negativos, por eso serían, digamos, los pacientes, o serían este tipo de patología, sería como candidata a la de intensificación del tratamiento. El control a distancia, en realidad, como los vamos a controlar, va a ser similar. Los pacientes que tienen tabaquismo tienen menor sobrevida global, entonces eso indicaría que son pacientes que habitualmente tienen un alto riesgo. ¿Por qué? Porque justamente al ser tabaquistas inhiben el efecto protector que tiene el virus de por sí. Los pacientes que tienen un N2 tienen menor control a distancia con RT sola, por lo tanto, obviamente no se puede emitir la quimioterapia en esos casos. Esos son pacientes que tienen bajo intermedio riesgo, y acá les puse, no los quiero, digamos, marear, pero cómo sería el enrolamiento para los pacientes que tienen que ir a desintensificación, ¿sí? En realidad lo que está más en boga ahora, y con este tipo de patologías, obviamente, es la inmunoterapia, y esto básicamente es justamente porque lo que se cree es que al ser un virus, al ser una entidad, un carcinoma que está relacionado con un virus, nosotros tenemos la posibilidad de hacer una terapia más dirigida a nivel de transcripcional. Y este es un estudio en realidad que todavía no se realizó, o sea, no se terminó, pero que lo están publicando, es el Keynote 412, que es un estudio doble ciego. Están trabajando varios grupos está en Bélgica, España, bueno, hay varios estudios, hay varios hospitales que están asociados, que están tratando la intensificación de los grupos de alto riesgo, pero con inmunoterapia y con versus usar, digamos, los inmunoterapia con radioterapia o hacer placebo. Pero todavía, y esto lo que quieren evaluar es la progresión de la enfermedad y la sobrevida a largo plazo. ¿Qué decimos entonces? Que es un paciente que es a un alto riesgo, los pacientes que tienen compromiso ganglionar, que pueden tener tendencia a mayor recaída local, loco regional y a distancia, y entonces que fuman o tienen más de 10 paquillar al año. Y otras cosas que les comento como novedad, porque hay un montón de cosas que se están investigando. Uno es detectar el HPV de manera no invasiva, hay un montón de cosas, lo que se está buscando es buscar HPV a nivel de salival, la asociación de la sobreexpresión del P16, y si podría ser predictiva o no, si nos podría predecir la respuesta al tratamiento. Entonces, lo que se plantea es hacer un seguimiento post-tratamiento y predecir un poco las recidivas, porque lo que creen es que con los biomarcadores podríamos llegar a hacer eso. Otra cosa que se está planeando es hacer como un mapeo genómico, en donde lo que se puede ver es, se utilizan los biomarcadores y además determinan el perfil mutacional de cada paciente para hacer una terapia dirigida. Y por otro lado, como les había contado antes, las vacunas. Se están estudiando la efectividad de las vacunas de los pacientes que fueron vacunados y si tienen o no tienen, digamos, protección contra este tipo de entidad. Entonces, como conclusión, sabemos que el mayor riesgo para tener un HPV positivo va a ser la conducta sexual, tiene un mejor pronóstico y una alta supervivencia de vida con respecto a lo que es al HPV negativo. El tratamiento quirúrgico tiene que ser focalizado a la conservación del órgano, y si bien lo de la parte de la deintensificación del tratamiento disminuiría la toxicidad y preservaría además la función orofaringia, aún carece de suficiente valor científico, por eso que les contaba que hay muchos estudios, pero retrospectivos y no tantos prospectivos. Y a modo de contarles un poco, lo pueden buscar, es iOncología, es una plataforma que lo lanza el Instituto Catalá de Oncología, que es un instituto donde estudian un montón de cánceres y hay un montón de actualizaciones sobre el HPV, tanto a nivel del cuello uterino como, obviamente, el relacionado a orofaringe, y es gratuito, y bueno, la verdad que yo hice varios cursos, sobre todo durante la pandemia, y está bueno porque no solamente te actualizan, sino que hay webinars, y están en Barcelona y te cuentan cuáles son, qué es lo que ellos hacen allá, en qué están investigando, y bueno, se los dejo por si les interesa. Y bueno, nada más, muchas gracias.